Entonces, el síndrome hemolítico urémico, como se llama así explícito, se divide en típico y atípico, pero cada vez más estamos por la labor de cambiarle el nombre y dejarlo como una alteración genética del complemento. Por eso es que vengo yo a ser parte de esta invitación. Pero todavía lo seguimos usando porque uno se queda con las malas mañas de como SHUA o síndrome hemolítico urémico atípico. De hecho, ya hablamos de microangiopatías trombóticas con alteraciones del complemento o alteraciones del complemento que pueden ser genéticas y secundarias. Entonces, pero así pues se llamaba y así lo quiero dejar, pero que entiendan que el concepto está evolucionando a medida que vamos entendiendo mucho más cómo es la cascada del complemento y sus implicaciones. Bueno, estos son mis, bueno, no tengo a Brad Pitt, que es realmente mi favorito, perdón por los señores, pero… en todas las alteraciones del complemento hay dos actores principales, ¿listo? Esa es la situación. El primero es el complemento y el segundo, bueno, ahorita es el endotelio capilar. El primero es el complemento, que ahorita también es importante que uno empiece a sensibilizarse al término complosoma, que es esas vías de señalización que finalmente impactan en el complemento, pero que son intracelulares, al ser vías de señalización, y que tienen que ver en el funcionamiento del complemento, que como todos sabemos es extracelular, son vías extracelulares. Pero del complosoma no quité la diapositiva porque es un poco chicharronuda, pero importante que tengamos en la cabeza que probablemente a medida que profundicemos mucho más en las alteraciones del complemento vamos a empezar a oír más del complosoma. Entonces el complemento tiene una vía alterna, que ya estuvieron hablando de las vías, lo sé, porque el angioedema tiene que ver con esta inicial de la clásica, que es básicamente por complejos inmunes, la alterna que une las tres y que es en marcha lenta, ya les explico por qué, y las lectinas que son inducidas por superficies de bacterias por lo general. Entonces, este es el primer actor, este es Leonardo DiCaprio, y el segundo actor es el endotelio capilar, que se puede pensar como el endotelio como un órgano. ¿Sí? El endotelio capilar es el causante de todos los males, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal crónica, es el causante de todos los males, pero también pues en este caso es el blanco específico de una situación desregulada del complemento. Entonces, vamos a hablar del primer actor, que es el complemento. Me imagino que ya lo revisaron, pero aquí quiero decir algunas cositas. El complemento, cuando hablamos de síndrome hemolítico urémico y especialmente microangiopatías trombóticas, nos vamos a enfocar solamente en la vía alterna, que a su vez tiene una vía proximal y que tiene una vía distal. La vía proximal son compuestos solubles. Son compuestos solubles, ya que hay cosas que nos interesan, o por lo menos me interesa a mí como nefróloga, y es que, por ejemplo, la properdina, que es un compuesto soluble, es algo que los nefróticos orinan, ¿sí? Y que por eso los hace tan sensibles a infectarse por bichos encapsulados, neumococo, meningococo. Después viene la vía terminal, que es donde ya confluyen la clásica, la lectina, y que tiene dos cosas importantísimas. La primera, el C5A, que tiene que ver con la C5A, que es una anafilatoxina, que es protrombótica, y que esto de alguna manera tiene que ver con la fisiopatogenia de la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, que son muy parecidos. Y la otra, que es la que nos reúne a hablar de microangiopatía trombótica, que es el complejo de ataque a la membrana, que es simplemente la unión del C5b al C5-9 a través de una roseta, que es el C6, C7, C8, C9, y esa roseta hace como un destornillador que perfora la membrana de las bacterias con cápsula. ¿Cuáles son las bacterias con cápsula? Neumococo, hemofilus influenza y meningo, pero el problema es cuando uno no tiene bacterias que atacar y sí tiene una desregulación de esta vía. Y de eso se trata el síndrome hemolítico urémico. Entonces el complejo ataca la membrana, que no es más que el C5b9, o sea, es una roseta, como les digo, es básicamente esto, el C5b, C6, 7, 8 y el 9, que es la roseta. Esta es la membrana celular, y fíjense cómo perfora como un destornillador la membrana en este caso las bacterias que tienen membrana
susceptible de ser perforadas y por eso el complejo de ataque a la membrana nos defiende contra las bacterias encapsuladas. Para eso está hecha la vía alterna en la vida normal de la gente. ¿Listo? Para defendernos de esto. El problema es que, bueno, tener en la cabeza el C5b9, o sea, el complejo de ataque a la membrana, que es el primer problema final. ¿Cómo se ve cuando el complejo de ataque a la membrana actúa? Acá están las bacterias, muy fresquitas, y acá vienen los destornilladores perforando esa membrana y matando las bacterias que tienen cápsula o membrana. Esa misma vía del complemento solo se nos activa cuando nos infectan bichos con membrana, para eso es, ¿listo? Para eso es, pero están reguladas normalmente por unas proteínas que las downregulan, es decir, la vía alterna del complemento está normalmente dormida, no la estamos utilizando a menos de que nos infecte un neumococo. ¿Listo? No la estamos utilizando y esas proteínas son el factor H, el factor 1 del complemento, la proteína cofactora de membrana, la trombomodulina, que son estas, y lo que hacen estas proteínas reguladoras es mantener el complejo de ataque a la membrana guardadito para cuando lo necesitemos. El problema, básicamente, y por eso aquí es donde entra esto como un error de la inmunidad innata, es porque el complemento es parte de la inmunidad innata. El complemento en la vía alterna normalmente lo tenemos apagado, pero cuando tenemos mutaciones que ya pueden ser por una ganancia de la función o como una pérdida de la función de estas o ganancia de la función del C3, tenemos una cascada inflamatoria que activa la vía alterna del complemento sin tener una razón para activarla. ¿Listo? Y es básicamente ese modulador del encendido, normalmente está apagado, pero tratando de limitar la acción del complejo de ataque a la membrana, pero cuando tenemos mutaciones de estas proteínas que mantienen apagado el sistema, pues lo que hacen es que cualquier gripa, cualquier cuerpo extraño en la piel, cualquier picadura de zancudo, cualquier diarrea, me active de forma masiva la vía alterna del complemento, terminando en la lesión, en el destornillador que es el lesivo, el asesino de bacterias, que es el complejo de ataque a la membrana. El problema es que si yo no estoy ante una infección bacteriana, pues ¿a dónde va a ir a actuar ese destornillador? Entonces ese destornillador va a actuar básicamente en el segundo actor, que es el endotelio. Hoy en día se han detectado múltiples mutaciones de esas proteínas reguladoras del complemento, pero todavía tenemos un 44% que no se puede identificar una mutación específica. Esto no quiere decir que no existan, todas son genéticas. Las primarias todas son genéticas, las más frecuentes son las del factor H del complemento, además tiene casi siempre una mutación en el híbrida con el receptor, el de la proteína C, y hay unas que son de autoanticuerpos, un poquito ya más raritas, que son estas, pero sobre todo las del factor H del complemento, pero importante saber que si uno pide una secuenciación de genes de reguladores de proteínas, no necesariamente, cuando está seguro que es un síndrome hemolítico urémico atípico, o sea, una alteración de las proteínas reguladoras, puede que le salga sin mutación. Lo que yo creo es que no están marcadas como patogénicas todavía, pero pues tienen que existir. Y acá hay una mutación que es maluquísima, que solo dan niños, que son las mutaciones del DGKE, que es el diglicerol, en 5% de los pacientes menores de 1 año de edad y es de pésimo pronóstico, pero esas casi no ocurren en adultos. Entonces, el segundo actor es el endotelio. Entonces, si yo tengo mutaciones que me prenden el switch para que yo active la vía alterna C3, C3b, C5, C5b y C5b9, que es el complejo de ataque a la membrana, aquí voy a tener un hueco en la célula del endotelio vascular, no, porque no tengo bacteria que ir a atacar, y ese hueco en la célula del endotelio vascular va a hacer que van a pasar varias cosas. El primero, esto de por sí es una alteración de la trombomodulina, o sea, voy a tener agregación plaquetaria sí o sí, porque va por la misma vía. Segundo, voy a tener una disminución de la luz del capilar porque el endotelio se aumenta de tamaño. Entonces, si yo soy un eritrocito que voy a pasar por ese capilar estrecho, me voy a alisar, o sea, voy a tener una hemólisis mecánica, o sea, CUMS directo negativo.
no es autoinmune, es mecánica. Tercero, voy a tener, y eso tal vez es la fisiopatogenia más linda que tiene, es que cuando a mí se me hace un hueco en el endotelio vascular, salen multímeros masivos de factor de von Willebrand al sistema vascular, al espacio intravascular. Y a pesar de que yo tengo quien me desempaque esa caja gigante que es el ADAMTS13 o la proteína clivadora del factor de von Willebrand, sale tan masivamente que así yo tenga buena función del factor de von Willebrand, no alcanza a desempacar la caja gigante y se me sale el multímero gigante al espacio intravascular y eso produce mayor agregación plaquetaria. Entonces imagínense que eso fuera un capilar renal, que esta fuera una arteriola aferente. Pues lo que voy a tener es que no va a entrar sangre y que va a haber trombosis en la arteriola aferente y esto es lo que se denomina microangiopatía trombótica. Pero como tenemos capilares en todo el cuerpo, la microangiopatía trombótica, así como el síndrome hemolítico urémico atípico, son sistémicos. Esto lo que pasa es que el riñón es bien lábil a esto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo buena ADAMTS13, pero la inflamación excede mi capacidad de clivación. Diferente a la PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, que el problema es que no tengo ADAMTS13 o tengo anticuerpos contra la ADAMTS13. Por eso, la reposición de plasma o los esteroides funcionan en la púrpura trombocitopénica trombótica y no funcionan en el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, esto es lo que uno ve, la unión del primer actor, que es la disregulación del complemento, y la unión de un endotelio que está lesionado por ese factor de ataque a la membrana, pues voy a tener un daño endotelial microangiopático que muestra, esta es una biopsia renal, que muestran trombos en las microarteriolas y una lesión finalmente de la membrana de filtración, tipo nefrítico, o sea, endocapilar. Y acá vemos un poco más, que me da pena porque hay mucho patólogo, pero lo que veo son depósitos, trombos hialinos y conglomerados en el espacio endovascular. Aquí se ve muy bien, esta es la típica de lesión de la microangiopatía trombótica. Y aquí también se ven estas lesiones proliferativas, pero también al mismo tiempo, inflamatorias, pero al mismo tiempo con trombosis. Y lo que uno ve en las arteriolas, porque esto es un daño endotelial, es un fibrinógeno, tinción de fibrinógeno en la inmunofluorescencia, indicando casi que una vasculitis local. Esto es no autoinmune, sino por el complemento. Entonces, ¿cómo se relaciona la microangiopatía trombótica y el síndrome hemolítico urémico? Pues porque la vía alterna del complemento es igual para todos, el complejo ataca a la membrana es el que daña finalmente el endotelio y el factor de von Willebrand es el que potencia la trombosis intraarterial. Bueno, entonces por eso es que hemos cambiado el concepto. Ya no hablamos tanto de síndrome hemolítico urémico atípico o típico, que es el típico que vemos en pediatría, el de la diarrea, que es una lesión igualita, pero en vez de que sea el complejo de ataque a la membrana molestando el endotelio, es la Shiga-like toxin, o sea, la toxina de la E. coli. ¿Listo? Va y molesta el endotelio. Es exactamente lo mismo, solo que la etiología es diferente. Pero ambas son situaciones amplificadoras del complemento y se van a dar cuenta que en todo lo que nosotros nos acordamos de medicina, hay muchísimas cosas que uno las tenía como enfermedades aisladas y son enfermedades amplificadoras del complemento. Por no ir más lejos, la autoinmunidad, el HELP o la preeclampsia grave es una microangiopatía trombótica y cuando hacemos injerto contra huésped en los trasplantes. Entonces sí, seguimos llamando síndrome hemolítico urémico al típico, que acá está, la asociada toxina, a los atípicos, que son mutaciones de las proteínas reguladoras del complemento, pero todo esto y estas que son condiciones amplificadoras del complemento, que lo vemos mucho en el síndrome antifosfolípidos, en el lupus procoagulante, eso es una MAT, estas son también microangiopatías trombóticas y todas estas, incluyendo la púrpura trombocitopénica trombótica, hoy en día lo llamamos disregulación del complemento. ¿Listo? Lo que pasa es que son… Estas tienen que ver más con el factor ADAMTS13, con el factor de von Willebrand en la deficiencia congénita de anticuerpos, esta es la crónica y esta es la aguda de las PTTs, y estas tienen que ver más con el complemento, pero finalmente todas histopatológicamente terminan siendo microangiopatías trombóticas.
Entonces, así lo tenemos que entender hoy en día. Entonces, tenemos las hereditarias, que es el síndrome hemolítico urémico atípico, que son esas mutaciones de complemento, o las púrpuras con mutaciones de la AMS13, que también los tenemos, o uno puede tener estas secundarias que se activan en la fase humoral, en donde tenemos sobre todo el embarazo con el síndrome de HELP, la autoinmunidad, el trasplante de órgano sólido, el lupus con síndrome antifosfolípido y algunas otras glomerulopatías, que yo sé que aquí creo que soy la única nefróloga, pero que para nosotros entender que la glomerulonefritis C3 y la membranosa son finalmente reguladas por el complemento ha sido toda un descubrimiento, porque eventualmente vamos a tener tratamiento para estas que normalmente no tienen tratamiento. Bueno, entonces ese daño endotelial es sistémico porque tenemos arterias en todo el cuerpo, y lo que quiero mostrarles con esto es una paciente que hace de 45 años, que hace una manifestación de síndrome hemolítico urémico atípico, y fíjense cómo el complejo ataca la membrana. Aquí se ve perforando los vasos coronarios de la paciente. ¿Listo? Y esto pues no se ve bien, pero era aneurisma coronario. Y estas son otras manifestaciones, a veces la púrpura grande que vemos como más vasculítica trombótica, en algunos fenómenos como la meningococcemia tienen que ver con microangiopatía trombótica cutánea. Entonces uno va a decir la púrpura de la meningococcemia, pues sí, amplificación del complemento en el vaso capilar de la piel, básicamente, o en la arteria central de la retina. Yo tuve la oportunidad de tener 2 pacientes con ceguera por trombosis de la arteria central de la retina en el síndrome hemolítico urémico típico. ¿Listo? Quedaron ciegos después del asunto, porque finalmente todo es una microangiopatía. Bueno, el síndrome hemolítico urémico como tal, el que tiene que ver con la mutación de las proteínas reguladoras del complemento, tiene muy mal pronóstico, tenía muy mal pronóstico hasta que se lanzó pues el anticuerpo contra precisamente esa cascada del complemento, pero esos son pacientes que empiezan desde chiquitos, que con cualquier gripa, pum, síndrome hemolítico urémico, a los 2 años con la diarrea, pum, síndrome hemolítico urémico, obviamente a los 15 años ya no tienen función renal, sino es que se han muerto en alguno de esos flares, de esas expresiones del síndrome hemolítico urémico atípico, que siempre son microangiopatías trombóticas, se pueden manifestar de diferentes maneras, con hepatopatía, con compromiso renal, con compromiso neurológico, en cualquier lado te puede dar, incluso con compromiso pancreático, y muchos de ellos sí, después de la primera o la segunda manifestación del hemolítico urémico, quedan en falla renal crónica. O sea, es un paciente que uno sabe que le va en general muy mal y tienen una mortalidad muy prematura. Por ejemplo, estos que tienen la mutación más frecuente del factor H del complemento, mueren, necesitan diálisis o sufren daño renal permanente en el lapso de 1 año. O sea, es una enfermedad maluca, diferente a la que tenemos en el hemolítico urémico por hamburguesa, que es el típico. Pues sí, te puedes morir de eso, pero no te va a repetir necesariamente si cueces bien la carne. En cambio, con cualquier manifestación van haciendo ese compromiso y es una enfermedad letal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una microangiopatía? Ya sabemos que el problema es mecánico, que paso aquí el eritrocito por este par de trombos, entonces se meliza, entonces esto lo primero que va a tener es una anemia. Lo segundo que va a tener es una trombocitopenia sistémica, porque va a tener coágulos, trombos que van a estar llenos de plaquetas, entonces periféricamente no tengo plaquetas. Y tercero, voy a tener la manifestación del órgano al cual este capilar irriga. Si es un riñón, pues la falla renal; si es el corazón, pues el infarto, y por eso el diagnóstico lo hacemos con una anemia, que es normo, porque es hemolítica, no inmune, la aptoglobina, que se baja cuando tenemos hemólisis, la deshidrogenasa láctica, que está súper elevada y es súper rápido, en casi todos los sitios hay, y es la forma como lo diagnosticamos, que se eleva cuando tenemos lisis. En el extendido de sangre periférica vamos a ver esta célula en forma de casco o esquistocito, pero esas aparecen más o menos 2 a 3 días después del evento agudo. Y el complemento puede estar normal o bajo, a pesar de que es una amplificación del complemento. ¿Listo? Y es si uno mide C3 o C4, a menos de que sea por neumococo
uno va a tener el complemento normal. El AMS 13, que nos ayuda a diferenciarla de una púrpura trombocitopénica trombótica, va a estar normal en los casos de síndrome hemolítico arémico atípico y típico, y lo que hacemos hoy en día cuando tenemos dudas es inmediatamente solicitar el estudio molecular de los genes reguladores de la vía alterna al complemento. Con todo paciente, y sobre todo si son ya adolescentes o adultos, uno se va a hacer autoinmunidad, porque puede ser una condición amplificadora del complemento, infecciosas que casi siempre tienen que ver con virus, aunque también lo vimos con el coronavirus, con virus de hepatitis, pero también lo vimos con el coronavirus. Coagulación, porque puede ser un antifosfolípido o puede ser una coagulación intravascular diseminada, y cuando existe la sospecha de una asociada a toxina, se le puede hacer aquí le hacemos un film array en popó, pero se puede hacer un cultivo del popó en agar macon-key sorbitol, eso es más lento. Entonces, tengo un MAT, una microangiopatía trombótica que se define por trombocitopenia menor de 150.000, una deshidrogenasa láctica elevada y una hemólisis con una hemoglobina menor de 10, con CUMS directo negativo y con esquistocitos en sangre periférica. La aptoglobina se puede pedir, está en el post, pero se demora 2 semanas, entonces es más fácil la deshidrogenasa. Y ahí podemos tener, confirmo el MAT, pero si mido el AMS 13 que me lo reportan en 2 días y está normal, y está, perdón, acá es disminuida, este es menos, va a ser una, no, si estoy bien, sí, si estoy bien no es una PTT, si estoy bajito es una PTT, si tengo o puedo sacar o recabar la toxina de la E. coli, pues ya sé que es un típico, y aquí me voy al atípico solo en presencia o en ausencia, perdón, de enfermedades autoinmunes, neoplasia o infecciones productoras de micoangiopatía trombótica. Es decir, si yo descarto las condiciones amplificadoras del complemento, eso es un síndrome hemolítico atípico y ahí voy a hacer los genes reguladores. ¿Listo? Si tengo un HELP, pues puedo hacer los genes reguladores, pero puede ser una condición amplificadora del complemento, punto. Bueno, normalmente ya está. Depende de lo que uno tenga, el tratamiento de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas agudas es plasmaféresis con esteroides. De las crónicas es recambio plasmático, es decir, me quitan y me ponen plasma que tenga proteína AMS 13. Esa es la PTT porque el problema es de factor de von Willebrand y de AMS 13. Pero en el hemolítico urémico, si es el típico, diálisis, echarle la bendición y esperar, transfusiones, pero si es el atípico, antes hasta 2007 lo que hacíamos era plasmaféresis, para tratar de sacar todas esas complejos C5B9, o sea el complejo de ataque a la membrana circulante del torrente sanguíneo. Entonces esto se puede hacer, ustedes lo saben mejor, el recambio plasmático por estas 2 vías, según cómo se haga lo hace o nefro o hemato. Los niños piden un poquito más de dosis inicial, ¿sí? Y lo que hace uno con el recambio plasmático es disminuir esa producción de elementos solubles, no la producción, pero sí la distribución de elementos solubles, y por lo general lo que hacemos es iniciar el plasma antes de las 24 horas, o por lo menos antes del 2007, eso es lo que hacíamos, es lo que tenemos más rápido, pero no nos iba bien o no nos va bien si hacemos plasmaféresis en el SHUA. Nos va muy bien en la PTT, muy bien en la PTT, pero nos va un poquito mal en el SHUA. Acá está el análisis de sobrevida, fíjense que estos punteados no recibieron plasmaféresis y estos sí recibieron plasmaféresis. Realmente no hay tanta diferencia en supervivencia en los que reciben de los que no reciben, o sea, en SHUA no era el tratamiento tan evidente. De hecho, a veces uno hacía el diagnóstico después de la plasmaféresis, porque si le iba perfecto, no decías una PTT. En cambio, si no le iba bien, es un síndrome hemolítico urémico, o otras cosas que hacíamos antes un poquito más precarias, como biopsia de encía, para saber si era la una o la otra. Ahorita ya tenemos cosas más chéveres. Entonces, si mi problema es una desregulación del complemento, llámese síndrome hemolítico urémico atípico o condición amplificadora del complemento, yo lo que tengo que hacer es bloquear el complemento. No es tanto quitar como ocurre
en la plasmaféresis con PTT, que el problema es o de anticuerpos contra el factor contra el ADAMTS13, que los quiero quitar, o ausencia del ADAMTS13, que le pongo plasma nuevo. En el SHUA no es así, en el SHUA yo trato de quitar un poco ese C5b9, pero no lo logro y por eso no les va tan bien. En el SHU típico definitivamente no hay la plasmaféresis, solo si uno tiene la duda con una PTT, el resto no nos va tan bien tampoco. Y aquí, si el problema es este, pues yo quiero bloquear el complemento. Para bloquear el complemento, hoy en día existen 2 moléculas en el mundo, en el país solamente existe el eculizumab, que es unos anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra la C5 convertasa, eculizumab y ravulizumab, van contra la C5 convertasa y lo que hacen es bloquear la vía del complemento en la fase terminal, evitando que uno haga el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Entonces, esta es lo que nosotros hoy en día, habiendo discriminado que no se trata de una PTT, porque ahí le puede ir bien con ambas cosas, usamos cuando tenemos un síndrome hemolítico urémico atípico o una microangiopatía trombótica primaria o genética. No obstante, cada vez más usamos bloqueadores del complemento en situaciones amplificadoras del complemento. ¿Como cuáles? Como el HELP o como la glomerulonefritis por C3, que ya va a tener su anticuerpo propio, pero nosotros tenemos con la glomerulonefritis en C3, hacen flares de falla renal aguda, hipocomplementemia, es la que antes llamábamos membrana proliferativa, ¿sí? Y esa se beneficia del bloqueo del complemento también, o cualquier condición amplificadora del complemento secundaria, un linfoma, un lupus eritematoso sistémico, y en esto llevamos más o menos 7, 8 años tratando de entender si sirve o no, pero definitivamente si uno entiende de dónde viene la fisiopatogenia, sabe que tiene que funcionar. Incluso en hemolíticos urémicos típicos también hemos usado el eculizumab, cuando está la cosa muy grave y uno dice, juepucha, ¿qué será? Entonces, por ejemplo, un niño que en Villavicencio con meningococo, una meningitis horrible, le pusieron eculizumab porque se les iba a morir y mejoró lo que podía mejorar. Aquí yo le puse eculizumab a una cuando estaba muy nuevo, porque era la hija del vicepresidente de Pepsi y me llamó hasta el gato a recomendármela y yo, no, ¿qué es esto? Y yo ya le teníamos toda la plasmaféresis, hizo un sexto par y yo, parece una PTT, pongámoselo, le fue bien, pero era un hemolítico urémico típico y típico. Los dos eran típicos, uno por neumococo, el otro por diarrea, los dos típicos, pero uno puede argumentar que tiene una condición amplificadora del complemento, así no tengas. Idealmente en las primeras 72 horas, pasa que no siempre lo logras administrativamente, entonces a veces no lo tienes, no lo tienes. Pero por eso te basas en lo clínico. Entonces, aquí tenemos, si tengo este paciente malo, intubado, anúrico, pero sobre todo con compromiso pulmonar o compromiso neurológico, es mejor irse, así sea un típico, pero si tú crees que es un atípico o una PTT, te vas de una vez a eculizumab o plasmaféresis si piensas una PTT. Lo que pasa es que PTT en niños, pues yo no he visto todavía la primera. Bueno, 2 cosas importantes. Siempre que tengan, ojalá, la vacunación contra meningococo, y si no, y si tú estás planeando poner el eculizumab, hay que ponerle el meningococo, y si no alcanzas a ponérselo, hay que ponerle profilaxis. Entonces hay que tratarlo como si tuviera una meningococcemia con amoxicilina o con penicilina, si no lo logras vacunar a tiempo, o si lo vacunaste y ya tienes que comenzarla. En el adulto sí se le hacen recambios plasmáticos intensos hasta que se empieza el eculizumab, pero en los niños les va mucho mejor con el eculizumab que con la plasmaféresis. En adultos no les va tan diferente. En el momento en que uno pone el bloqueador de complemento, las cosas mejoran muchísimo. Lo primero que uno ve es una normalización del recuento plaquetario, hasta más o menos 76% en la primera semana. Y estos son pacientes con hemolítico urémico atípico, que son pacientes crónicos. Estas son 52 semanas de tratamiento y lo que vemos es el cambio en la tasa de filtración glomerular promedio. Pacientes que empezaron con 5 de tasa de filtración glomerular, es decir, probablemente estaban en diálisis, y como aquí llegan a una tasa de filtración glomerular que los permite salir de diálisis. ¿Listo? Estos son pacientes que, como les dije al principio, al año de tener el síndrome hemolítico urémico atípico ya no tienen función renal. Es bien agresiva la enfermedad.
Entonces, lo que logramos con la inhibición del complemento es inhibir esa actividad del complejo de ataque a la membrana. Ya va a terminar, pero perdón. Eso, la que tiene 4 rayitas anaranjadas. Esa, listo. Empezar temprano, idealmente menor de 7 días, idealmente las primeras 72 horas, pero exclusivamente menor de 7 días. Ya después de los 7 días uno dice, ¿será que sí le voy a hacer algo? En los atípicos y en los que son pues crónicos, como estos que son atípicos genéticos, pues uno sí tiene que mantener el bloqueo del complemento, todavía no sabemos cuánto, uno va viendo, porque la dosis es cada 2 semanas, entonces uno va viendo si le pone un día más, vigila la deshidrogenasa láctica, algunos se dejan quitar, pero la mayoría no se dejan quitar el bloqueador, y porque el riesgo de una recaída probablemente lleve a una muerte temprana. Y eso era lo que quería contarles de hemolítico urémico atípico. Quedó pendiente cualquier comentario.